Bueno, digamos lo que teníamos previsto para hoy, gracias al apoyo de algunos compañeros, fue Roberto, Marisa, Carlos, Orlando, y Aurelio. Y es el capítulo que falta de Arboleda, digamos, ¿no? El capítulo sobre Argentina. Que la experiencia nuestra es bastante rica y que además, consistentemente con lo que veníamos hablando, me doy casi cuenta ahora, en la intelectualidad latinoamericana el peronismo no lo termina de digerir del todo. Y eso pasa permanentemente, digamos. Por eso Arboleda no escribe sobre planificación en la Argentina, y si bien escribe sobre planificación en Europa, digamos, ¿no? Que también es cosa. Volviendo con algunos temas, digamos, de la cuestión de planificación, digamos, en economía, el tiempo, el futuro, es el eje central, digamos, de su pensamiento, porque, como decía Don Keynes, el pasado es una guía poco cierta, digamos, ¿no? No es muy eh, probable que sobre el pasado podamos ver qué es lo que pasa en el futuro, digamos, ¿no? El futuro es prácticamente una incerteza total, una incertidumbre total. Y miren, hay un par de párrafos que solemos leer con Alejandra en las clases de historia del pensamiento económico, que se los voy a leer, y quizás por la estructura que tiene, déjenme en un minuto que lo busque en la... Por la estructura que tiene, quizás se den cuenta que tiene sus años ya. Pero después les voy a decir quién es el... ¿Me escuchan bien? Sí. Así que con mucha razón los hombres sensatos se preguntan si la opulencia y el origen de la riqueza están en otra parte. Y ciertamente la riqueza y la adquisición naturales, objeto de la ciencia doméstica, de la ciencia económica, son una cosa muy distinta. El comercio produce bienes, no de una manera absoluta, sino mediante la conducción aquí y allá de objetos que son precisos por sí mismos. El dinero es el que parece preocupar al comercio, porque el dinero es el elemento y el fin de sus cambios. Y la fortuna que nace de esta nueva rama de adquisición parece no tener ningún límite. La medicina aspira a multiplicar sus curas hasta el infinito. Y como ella, todas las artes colocan en el infinito el fin a que aspiran y pretenden alcanzarlo, empleando todas sus fuerzas. Pero por lo menos los medios que las conducen a su fin especial son limitados. Y este fin sirve a todas de límite. Lejos de esto, la adquisición comercial no tiene fin, el objeto que se propone, puesto que su fin es precisamente una opulencia y una riqueza indefinidas. Pero si el arte de esta riqueza no tiene límites, la ciencia doméstica, la economía, los tiene, porque su objeto es muy diferente. Y así podría creerse a primera vista que toda riqueza, sin excepción, tiene necesariamente límites. Pero ahí están los hechos, para probarnos lo contrario. Todos los negociantes ven acrecentarse su dinero sin traba ni término. Estas dos especies de adquisición tan diferentes emplean el mismo capital a que ambas aspiran, aunque con miras muy distintas, pues que la una tiene por objeto el acrecentamiento indefinido del dinero y la otra otro muy diverso. Esta semejanza ha hecho creer a muchos que la ciencia económica, la ciencia doméstica, tiene igualmente la misma extensión. Y están firmemente persuadidos de que es preciso a todo trance conservar o aumentar hasta el infinito la suma de dinero que se posee. Para llegar a conseguirlo, es preciso preocuparse
únicamente del cuidado de vivir, sin curarse de vivir como se debe. No teniendo límites el deseo de la vida, se ve uno directamente arrastrado a desear para ser que no tiene. Lo mismo que se proponen vivir moderadamente, corren también en busca de goces corporales, y como la propiedad parece asegurar estos goces, todo el cuidado de los hombres se dirige a amontonar bienes, de donde nace esta segunda rama de adquisición de que hablo. Teniendo el placer necesidad absoluta de una excesiva abundancia, se buscan todos los medios que pueden procurarla. Cuando no puede conseguirse estos con adquisiciones naturales, se acude a otras que pueden procurarlo. Cuando no se puede conseguir con adquisiciones naturales, se acude a otras y aplica uno sus facultades a usos que no estaban destinados por la naturaleza. Y así, el agenciar dinero no es el objeto del valor, que solo debe darnos una varonil seguridad. Tampoco es el objeto del arte militar, ni de la medicina, que debe darnos aquel la victoria, esta la salud. Y sin embargo, todas estas profesiones se ven convertidas en negocio de dinero, como si fuera este su propio fin, y como si todo debiese tender a él. Esto es lo que tenía que decir sobre los diversos medios de adquirir lo superfluo, habiendo hecho ver lo que son los medios y cómo puede convertirse para nosotros en una necesidad real. En cuanto al arte, que tiene por objeto la riqueza verdadera y necesaria, he demostrado que era completamente diferente del otro, y que no es más que la economía natural ocupada únicamente con el cuidado de las subsistencias, arte que lejos de ser infinito como el otro, tiene por el contrario límites positivos. ¿Saben quién dijo esto hace 2500 años? No, Don Ricardo. Aristóteles, en La Política, el libro primero, capítulo 3 del Comercio, páginas 13 y 14. ¿Qué tal? ¿Qué tal? 2500 años parece que son pocos para este mundo, o para este universo, digamos, ¿no? Era cuando hablaba de la crematística, ¿no? Exactamente. Esta es la diferenciación que hay entre la crematística y la economía. Cosa que, insisto, sobremanera en los cursos de economía, para no confundir al economista con un propósito de bicicletero barato, ¿no? Que es lo que enseñan normalmente las carreras de economía tradicionales o de las universidades del noratlántico, por encubrir a todos ellos. Pero lo que volvía, pensar en el futuro es la constante. Fíjense, ya Aristóteles lo decía, acumular es pensar en el futuro, cómo lograr más guita, digamos, ¿no? Y uno de los economistas decía, bueno, la única posibilidad que tiene este sistema, el sistema capitalista, de funcionar con el dinero fiduciario, es con los contratos. Porque como nadie tiene seguro lo que va a pasar en el futuro, el contrato te permite por lo menos acotar, ¿eh?, cuáles son los límites de esa incertidumbre básica que hay en el futuro, ¿no? Y entonces, planificar siempre se planifica, como dijimos la otra vez, por eso, digamos, el problema es quién planifica. Y esto lo plantean muy bien los austríacos, que son mucho más claros en el neoliberalismo, por eso están tan de boda hoy, tan en boga, digamos, ¿no? La von Mises o el otro, se me fue el nombre del otro, no los quiero mucho, entonces de repente los saco. Hayek. Bien, Marcelo, muchas gracias. Lo que dicen, por ejemplo, el servidumbre, etcétera, que planifica el mercado, esto ya lo hemos comentado en algún momento, ¿no?
Y esto, digamos, para hacer un poco de historia y venir a nuestro país, esto empezó, digamos, obviamente a planificarse, diría, sucesivamente, y esto lo vemos bien, con sus... las planificaciones no suponen que se eliminen las contradicciones existen, como bien dice Arboleda, digamos. Lo que hay que planificar también es planificar cómo se resuelve y cuál tratamiento hay con las contradicciones que supone una sociedad, que siempre se va a ver. Para no irnos muy lejos, en la historia argentina, desde la primera Gran Guerra, se comienza a percibir, y muchos se comienzan a percibir, que la Argentina tenía que dar un cambio en su organización económica. Y hay algunos muy interesantes, como don Alejandro Bunge, que no tiene nada que ver con los Bungibón, es otra familia. Se los confunde, pero es incorrecto eso. Es una familia de intelectuales y profesionales. Uno de ellos era sacerdote, muy católica, eso sí, muy católica. Creo que Alejandro Bunge tiene como 6 o 7 hijos, una cosa por el estilo. Una de sus hermanas escribe sobre el 17 de octubre del 45 alabando, digamos, comprendiendo más que alabando, comprendiendo lo que era ese 17 de octubre del 45. Y Bunge y Prebisch, miren naturalmente, Bunge, Prebisch y el denostado Pinedo sostienen que el país se tiene que industrializar y tiene que planificar industrializarse. Esto es así, tiene que planificar industrializarse. Y entonces comienzan a trabajar en eso, y de hecho trabajan muy bien. Hacen un gran trabajo. Bunge funda un instituto de economía, e inclusive comienzan ya las carreras de economía en la Facultad de Ciencias Económicas, que en realidad economía era un posgrado. Primero era la básica era contador, después se le sumó actuario, se le sumaron los licenciados en administración y, bueno, antes el licenciado en economía, digamos, ¿no? Pero antes era prácticamente doctorado, la estructura que había. Entonces empiezan ya a trabajar sobre eso. Obviamente esa planificación no la pueden poner en marcha del todo, hacen un muy buen trabajo a pesar de todo durante la década infame y a pesar de los negociados. Digamos, era bastante complicada la situación y con controles de cambios, etcétera, controles de cambio que fueron progresivamente afinando y que, digamos, uno intuye por qué no se habla mucho del tema. Y están todos los papeles, está todo para hacer un análisis más profundo y más interesante sobre todo la cuestión cambiaria. Pero el consenso que había cuando se llega al 17 de octubre del 45 era que el país tenía que industrializarse. Entonces, ¿por qué Bunge, Pinedo y Previs fueron antiperonistas? ¿Cuál es la razón de ser antiperonista? Y lo dice el mismo Bunge. ¿Por qué una parte del instituto de Bunge no se suma al peronismo? Y otra parte sí se suma y que arman el primer plan de ordenamiento económico y social, que es una situación sector por sector, que es, digamos, el embrión de una planificación, lo que va a ir ajustándose, y bueno, no voy a sumar en eso. Pero la razón de ese parteaguas, y esto es el embrión que va a formar
el que estamos metidos hoy, es la participación de los trabajadores en el poder. No querían eso. Decían que eso no era, iba a ser fracasar la industrialización, fracasar la cuestión económica. Tenían toda una argumentación de eso. Y la razón básica de ese parteaguas, en un consenso que se había logrado bastante, digamos, ¿no? Por eso también el golpe del 43, es un golpe proindustrialista, no disfrazado de progermano, etcétera, pero en realidad es proindustrialista, convencidas también las Fuerzas Armadas de eso, en gran parte. Obviamente, Perón no nace de un repollo, ¿no? Así que, bueno, esta como la primera, cómo llegamos a estas experiencias más concretas de planificación, ¿no? Así que, bueno, ahora tienen la palabra los que estuvieron trabajando en esto, digamos, para como disparadores y comentarios que puedan hacer. La idea es que sí haya un resumen de cada uno de ustedes, y las impresiones, digamos, ¿no? Más que resumen, las impresiones, los comentarios, y vayamos peloteando el tema en cuanto a esas experiencias de planificación, ¿no? Así Pero que, si querés comienzo. dale, Orlando, comenzá vos. Eh, Cuando lo leí por primera vez, ya hace unas semanas esto, y te hice un comentario, porque sobre el final esta mujer, Teresita Gómez, Sí. que hay que ubicarlo también en el tiempo. Esto fue escrito en el año 95. Yo creo que también hay bueno, había en esa época todo un clima, ¿no? Pero bueno, Claro. es una conjetura mía. No, la planificación era la planificación de mercado, y lo que Teresita Gómez Claro. ahí levanta es el esquema de Perdón, planificación. una consulta. ¿Cuál es el documento, Orly? Planificación en la Argentina, de Teresita Gómez. Sí, Bueno, porque yo fui tramposo, no le mandé a todos todo, sino a cada uno uno. está bien, está bien. Como trampa. No, no. Lo que decías vos, acá comienza, incluso dice que los planes acá, cuando se comenzaron en la década del 30, era una experiencia casi mundial, porque no había muchos antecedentes en otros lugares. Pero cuando uno comienza a leer, para no entrar en los para mí no vale la pena, y tampoco lo preparé como les dije, porque no lo pude hacer ayer. Sí que lo leí, está subrayado, no es verso. No, está bien, dale, no importa. Comenzó por una necesidad de los dueños de la tierra, en realidad. Cuando comenzaron a tener dificultades con los precios, comienzan a ver con buenos ojos que el Estado intervenga justamente para sostenerles esos precios. Fue cuando el crack del 29 y todo lo que pasó en esos años. Y hay unos intentos para sostener eso y a la vez, con todo el lío que había en el mundo, hacer una sustitución de alguna de las importaciones. Ahí está Pinedo con las primeras cosas que intenta hacer. Y ahí se engancha con la década del 40, pero llegan a una conclusión, Pinedo mismo, en donde dice que los precios agrarios pueden mejorar, pero los mismos están condenados en términos relativos. O sea que
como que no nos iba a alcanzar el tratar de vivir solo de lo que nos da el agro. Cosa que se mantiene hasta el día de hoy, prácticamente, como lo sabemos, ¿no? Bueno, es por esos años que nacen la Junta de Granos, etcétera, las retenciones, para sostener el precio de ellos y comenzar un tibio intento de industrialización, con mucho cuidado, porque siempre, acá me sorprendió más adelante que se hablan de las industrias artificiales. O sea, lo que se dice, bueno, está bien, pongamos la plata que nos da el agro para desarrollar alguna de las industrias, no es necesario que lo generalicemos. Hay otro concepto que también se vierte, que es no reemplacemos todas las importaciones, porque si no, los países a los que les vendemos nuestra producción agrícola y ganadera no nos van a comprar, porque necesitamos que nos vendan para que nos compren. Una cosa que acá se menciona que el término ese de la ventaja comparativa, ¿no?, de las naciones, que para esos tiempos ya estaba dejado de lado en los Estaba países. cuestionada. Claro, exacto. Estaba cuestionada. Ahora, fíjate vos que todo lo que estás hablando es planificar sin decirlo. Sí. Se estaba planificando algo, Sí, había un intento. o un intento de Lo, planificar, exactamente, que se fue lo que dice formando. lo que dice hasta Teresa, que luego se habla sobre los dos planes en el peronismo, con sus falencias, que si las premisas, bueno, lo que decías vos sobre el futuro, acá como que se sobredimensionó cuáles iban a ser los cambios, se sobredimensionó o cerró en el pronóstico de qué iba a pasar en el mundo. Es como si ahora pretendiéramos saber en todo este juego geopolítico que hay, qué es lo que exactamente va a pasar de acá a 20 años. Bueno, son apuestas. Son apuestas que te pueden salir bien o mal. Lo que sí veo, porque sobre el final hay como una crítica, digamos, como que nunca se logró hacer un plan y que se cumplieran, y las premisas y los recursos con los que se iban a hacer las cosas. Yo lo que rescato es que, como decís vos, Norberto, los intentos siempre estuvieron, por lo menos desde la década del 30. Yo creo que me lo anoté acá, el denominador común, y llega hasta nuestros días, es que para planificar vos tenés que partir de dónde estás y proyectar a dónde querés llegar. Ahora, si a dónde querés llegar es algo que está en disputa y que no sabemos si es Mar del Plata o Córdoba, bueno, ¿cómo vas a planificar un viaje si no sabes si querés ir a Córdoba o a Mar del Plata? Y es lo que está pasando acá desde esa época, en donde el agro no quería financiar el desarrollo de las industrias, y llega hasta el día de hoy exactamente igual. Bueno, y no hemos logrado romper ese empate hegemónico, y por eso de lo que hoy se denomina grieta, que no es tal porque nunca estuvo unido. Lo que se agrieta es lo que alguna vez estuvo unido y se abrió, y en realidad nunca estuvo unido. Una pregunta, Orlando. Dale. Vos decías que el agro nunca quiso financiar a la industria. Y a lo mejor tendríamos que pensar que el Estado. ¿Por qué el agro?
porque en definitiva es una decisión estatal. Se me ocurre, ¿eh? Como No, pregunta. claro. Acá Perdón. habla del IAPI. O sea, ellos, bueno, porque ellos son los dueños de la tierra. En estos días lo estamos viendo que no sabemos ya qué más hacer para que esta buena gente liquide las Ahí está el tema. acciones. Ahí está el Perdón, tema, Marcelo. Dale, voy a dale. inyectar Carlos. algo. Voy a inyectar algo de lo que Pero, vi. digamos, vayamos Dale, sí. No, conversando. porque es importante para responderle a Marcelo. La frase que voy a leer es de General Perón cuando presenta el primer plan quinquenal, ¿no? ¿Cuándo es libre la economía? Cuando no la dirige el Estado, la dirigen los monopolios, con la única diferencia que el Estado lo puede hacer para repartir beneficios entre los argentinos, mientras los monopolios lo hacen para las casas matrices. Si bien esto nos contesta exactamente tu pregunta, la orientación es la misma, o sea, la lucha respecto a quién planificaba, ¿no? La planificación la tomaba el Estado o la tomaba a quién. Entonces, planteando lo que le dice Orlando, decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de la planificación? El primer hecho concreto que hubo de planificación, yo te diría con muchos más aciertos que errores y con éxitos que fracasos, fue el primer plan quinquenal, porque logró conducir a una situación muy importante a pesar de las adversidades políticas inclusive que había en esa época. Por eso ahí estaba el Estado preponderante. Y otra frase que está en el libro... Perdón, Carlos, ¿qué libro te estás leyendo vos? ¿Qué leíste? Planificar el desarrollo, apuntes para retomar el relato, de ¿Quién es? Gasparrino, Briner Gasparrino. y Cecilia Rossi. ¿Y de qué año es? 2007 es. 2007, No, 2007, 2011, 2011. sí, del Cefidar. Exacto. Después se los paso a todos. Bien. Es muy Jugamos, importante entender sacamos las también, marcas de las cartas después. No, está bien, está bien. no, que Lo mandó Vicente los textos. Sí. es muy importante también destacar que crecimiento económico no es igual a desarrollo. Y planificar el desarrollo, una de las cosas básicas que dice, es que cada país lo planifica siempre en base a lo que importa. Por eso la gran diferencia entre la planificación de los países, digamos, centrales o industrializados y los países periféricos. Todos los países periféricos, cuando necesitan planificar, el problema de su planificación se radica en que tiene que partir de lo que importa y de lo que no puede hacer. Y ahí hay otra disputa que tiene que ver también con lo que me comentaba Orlando, el desarrollo de la industria en función de los dólares. Ahí se parte de la respuesta a Marcelo. Claro, El exactamente. límite del Estado es justamente que es un capitalismo periférico. Es un Estado que está metido dentro de un funcionamiento, de una dinámica de un capitalismo periférico. No es un capitalismo central. Y esto viene desde la época que sacaban la plata de Potosí. Claro, más vale. Fíjate Y lo que decía yo sumo Augusto. algo más, nada más, y no interrumpo más. Con algo que decía Alejandro en el chat. Te silenciaste, Marcelo. Te silenciaste. Te silenciaste. Marcelo, te Alejandro decía, primariamente, sin producción agraria no puede haber producción industrial, ¿no? Y yo lo relacionaba con la entrevista que le hicimos a Lerena, ¿no? Que nosotros no tenemos en cuenta como país la producción ictícola, ¿no es cierto? Porque A ver, yo como puedo. Sí, dale. él decía que las vacas son privadas, pero los peces son de todos. Bueno, No, los no peces son de de todo. todo, no son de No todo. son de todo. Son de las De lo que- potencias extranjeras que se lo están afanando. Por eso, porque tienen los barcos y la forma de hacerlo.
En Pero esa es la principio, cuestión. Ahora, sería de todo. Lo que pasa es que nosotros dejamos que se los la vaca afanen también y no sería. hacemos nada. la La tierra tierra, también. la tierra de todos. Vos tenés ahí donde estás viviendo, tenés un derecho de uso, pero no tenés la propiedad de la tierra. Porque la tierra es de todos. No, no, Pero está bien, bueno, pero las Sí, vaquitas está son bien, privadas. Roberto, pero la Propiedad tierra está privada, la propiedad nombrada. privada. El océano no. la tierra, sí, ya sé, pero conceptualmente digo. En El una uso es privado, el uso es privado. Pero Pero más allá de eso, perdón, más allá de eso, iba a otro punto que tiene que ver con esto de la planificación y la cuestión agraria, y lo que decía Ale. El problema no es solo que no haya industria sin agro, no hay agro sin industria, es un falso dilema, como diría don Marcelo Diaman, es un falso dilema ese. El problema central es que si nosotros, como podemos tener alimentos baratos, y si tenemos alimentos baratos, podemos tener salarios competitivos a nivel internacional. Y si tenemos salarios competitivos a nivel internacional, podremos exportar industria, pero claro, los muchachos del agro no van a ganar tanto, sea por un lado o sea por el otro. Y la crematística funciona. Como decía don Gabriel Tarde, y eso es la cuestión de la planificación también, ¿no? Es decir, cómo resolver ese conflicto. Hay que estudiar historia también en ese conflicto, por eso también estaba el trabajo que le pasamos a Roberto sobre la historia de la planificación en la Argentina, el de Bollo. Sí, digamos, a ver, me gustaría, Pero, puedo, para Sí. cerrar lo que leí de esto, un segundito nomás, Roberto. pará que yo después lo cerrás, déjame que quiero hacer Dale. un paréntesis de lo que venían hablando del tema de un estado presente, ¿no? Una polémica que se armó entre Previch y el compañero Jaureche. Hablaba ¿Mm? que tiene que ver con el inicio del encuentro que decías vos, Orlando, ¿no? De cómo uno se expresa, ¿no? Y ellos hablan de dirigismo del Estado cuando hay un Estado presente y de libertad económica cuando esa libertad la dirigen los grupos monopólicos. Y esto lo dice en el 56, Jaureche. ¿Está bien? Cuando Previch ya había hecho el prólogo del libro de Keynes y era un académico destacado que discutía con Perón de su cátedra de defensa militar que tenía en La Plata, porque Perón no era un académico de la economía, eso va por mi cuenta, y Previch planteaba digamos, que la heteronomía de la economía, ¿no? Pero después en el 56 directamente es lo opuesto. Defiende el libre mercado de una manera terrible, digamos. Tiene que ver con eso también. Y ahí, digamos, todavía no entremos en el libro. Se arrepiente después Previch, no seamos tan duros con Previch, se arrepiente después. En realidad, Previch Yo dice... digo Jaureche, Jaureche en ese momento, tampoco no estoy... No, y sí. Está muy bien lo que le dice Jaureche en ese momento. Previch se equivoca porque porque cree que todo lo otro es flor de ceibo, como se decía en aquel entonces. Y se equivoca, y entonces después comprende esa situación, ¿no? Démosle derecho a la gente a aprender, a comprender, digamos, no seamos tan... y incluso tiene muchos trabajos posteriores. El último trabajo, que es Capitalismo Periférico, es muy bueno en ese sentido, digamos, ¿no? Pero claro, quedó estigmatizado en esa situación. Está bien, digamos, son los riesgos que se corren de la participación política, digamos, esto es así. Pero hay un punto que a mí me parece interesante en ese sentido, que es cómo recoger la historia de eso, ¿no? Por eso lo de Bollo, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé si tenías algo para decir de ese punto y después vamos que Orlando cierre lo que quería cerrar. No, Orlando. Dale.
Bueno, no, yo lo que decía eso de, en cuanto a la posibilidad de planificación. Una es primero la determinación de más o menos hacia dónde queremos ir. Y luego una extensión en el tiempo, porque si cada 5 años o cada 10 años vos cambiás de objetivo, si haces un plan para ir a Córdoba y a los 10 años decís, bueno, vamos a Mar del Plata, y a los 10 años decís, bueno, no, vamos a Córdoba, y después vamos, bueno, no vamos a ningún lado. Quizás no Y se ahí, trate de esa forma. ¿cómo? Quizás no puedas evitar ese problema. Bueno, pero ahí voy a lo de a Ese es lo el problema. en el título del encuentro de hoy sobre la subjetivación. Claro, Además, ningún plan, exactamente. porque yo en el texto este de Gómez, de Teresita, se hace todo un análisis muy económico y casi nada de político. Bien. Como si alguien encerrado o un Guzmán, para traerlo en nuestros días, se encierra en el Palacio de Hacienda, hace un plan con él, le cierran todos los números, pero si no hay un compromiso social, empezando por los dirigentes de las empresas grandes, medianas y pequeñas, por lo menos en una gran parte de ellos, y también de la sociedad, en ir hacia un lugar, que es más o menos el llamamiento que viene haciendo Cristina hace bastante tiempo. Si no logramos establecer mínimamente esos acuerdos para ver qué proyecto de país queremos, bueno, todos los intentos de planificación van a fracasar. Y un párrafo final sobre otro mito. Yo estoy terminando de leer un libro de la historia de China, ¿no? Desde sus inicios milenarios hasta el día de hoy. Es un mito de que los chinos planifican para 100 años. Es mentira, eso no es así. Nunca lo pudieron hacer porque siempre estuvieron con quilombos en toda su historia. Lo que sí tiene una concepción que es filosófica en cuanto al tiempo, ¿no? A la paciencia, y tiene mucho que ver con su cercanía con la agricultura, con entender el tiempo que necesita un proceso, pero ellos también hacen planes quinquenales, 5 años, no 100 años. Y hasta el día de hoy es así. No son a 5 años. Bueno, pero es una... Es La una, revolución ahí está el cultural. punto. Ahí está el punto. Y quizá ahí está el punto. El punto es que ellos no hacen un plan para 5 años. Piensan en un horizonte de 5 años y hacen el plan todos los años. Bueno, está, fenómeno. Más aún entonces. Tienen, claro, exactamente, tiene, por eso, porque la filosofía china, como dice, ¿cómo era que llamamos a Byung-Chul Han? Ignacio. Ignacio, como dice Ignacio, en un librito chiquito, como son todos los de él, sobre el arte y la filosofía china, ellos no tienen la idea del ser inmutable que nos Sí. viene del helénico, sino tienen la idea de que el mundo cambia. Y hoy lo que hoy es verdad, mañana puede ser falso, y lo que mañana era falso puede ser verdad. Entonces, no, por eso, digamos, tienen una muy buena historia en eso. Es más, las grandes multinacionales hacen lo mismo. Sus planes son de largo plazo, pero se revisan y se reactualizan y se hace el nuevo plan todos los años. El primer año es más o menos cierto y los otros años son posibles. Eso es lo que se hace. Y eso permite, digamos, ir
tu ejemplo, Orlando, de Córdoba o Mar del Plata, porque no sabes a dónde tenés que ir en el fondo. En el fondo no sabes. Si vas a lo último, no tenés la menor idea a dónde tenés que ir. Tenés que ir pispeando todos los años a dónde tenés que meterte en la Era cuestión. la travesía, ¿no? Exactamente. Es una travesía al mundo complejo. Por eso, para mí, un poco contestándole también tenemos que revisar el concepto de Estado. Porque el concepto de Estado que nos viene, digamos, Estado hubo, como dice Dussel, ¿no? Estado hubo mucho tiempo en el mundo, digamos. Hay una historia, hay muchos estados en el mundo. No es En Egipto. En Egipto, que dice Dussel, exactamente, toma Primero. uno, claro, uno estado, y que es, digamos que, claro, este estado es estado burgués. Y el estado burgués, con una herencia colonial y periférica, tenemos un problema. Porque tiende siempre a trabajar sobre la planificación de un mercado y no sobre la planificación del Estado como herramienta de organización popular. Y esto es lo que me parece que hay que profundizar y no trabajar con el Estado como que puede resolver todo, sino trabajar para que el Estado permita, digamos, desde el Estado puedas estructurar organizaciones y formas de trabajo y formas de dinámica social populares que permitan, digamos, ir hacia esas planificaciones que cosas. Pero bueno, por ahí me adelanté muchísimo en la cuestión. Creo que puede hablar, me gustaría que después hables Roberto y Aurelio después. Y cierro, para seguir con tu metáfora de la travesía, que es buena porque está bien, para no tener que definir Córdoba o Mar del Plata, que puede generar más conflicto. Pero sí, la condición de la travesía es que no sobre nadie en el barco. Porque si Por cada vez supuesto, claro. Hay principios. Digamos gente como lastre. Hay No, principios, claro, hay principios, obviamente, hay esa es la principios. condición mínima. Claro, hay principios, obviamente. Acá estamos todos. Por eso creo que estamos en un momento tan difícil que yo creo que deberíamos hacer una planificación, si es posible, de dos velocidades. Una más corta, como la que estamos hablando, para las condiciones sociales, económicas, que nos permitan seguir viviendo con un mínimo de dignidad a todos los argentinos. Y por otro lado, hacer una discusión de más largo alcance sobre una nueva constitución, entendiendo por esto, bueno, poner todo en discusión, absolutamente todo en discusión, que es una manera de estimular la participación para la politización de más gente. Mao Zedong, para dar vuelta al siglo de la humillación, que para ellos terminó en 1949, desde la guerra del opio para acá, comenzó con una revolución cultural, a los palazos, a los palazos. Los tibios desaparecían, pero empezó por ahí, por acá. Luego vino lo que siguió hasta nuestros días. Bueno, cierto, listo. No hablo más. Ale, vos querías hablar así ¿Vos después. ¿Vos hablaste de un barco, Orlando, recién? Por lo de la travesía que nos decía. ¿Y cómo sería ese barco que vos te imaginás? ¿Cómo sería? No sé, ¿cómo sería? ¿Por qué no precisas un poco más la pregunta, Alejandro? Claro, digamos, ese barco, ¿qué dimensiones tiene? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Cuánta gente puede albergar? El barco es una metáfora de lo que es toda la sociedad, Alejandro. Somos los seres humanos. ¿Cómo podemos seguir nuestra existencia de la mejor manera posible? El buen vivir. Sí. No sobra nadie. A ver,
Un poco lo que nos dieron para leer, Ale y Norberto, fue El Estado y la planificación en el lejano sur, que es un libro que lo hace la Universidad de Quilmes en el año 2020 y tiene en cuenta, digamos, la planificación del año 44 al 55. Lo escriben Hernán Gonzalo Rebollo y Diego Ezequiel Pereira. Está hecho en el 2020, o sea, 70 años, y se abarcan en los 70 años después del 45. O sea, viendo el libro que tenía Orlando, en el 95 serían los 40 años, después, bueno, Carlos un poco más adelante, y a nosotros nos tocó la parte posterior, digamos, investigar sobre algo que en la introducción dice clarito: tras el triunfo de la llamada Revolución Libertadora, sus integrantes se dedicaron a la intensa tarea de desmantelar el intrincado andamiaje institucional creado por el peronismo depuesto. Un área emblemática fue la planificación. Digamos, está claro que si uno quiere reconstruir el periodo de ese del peronismo, tiene que salir a buscar información al exterior porque está toda privatizada de alguna manera. Y digamos, y lo que valoramos del laburo me parece que es esa parte. Nosotros leímos el capítulo 1 y el 2, donde habla de la primera etapa de planificación, con un resumen que nos dio Alejandra muy, muy interesante, y después de cómo se arma todo el esquema, todo el andamiaje estatal del Estado. Lo que, digamos, lo que vimos con Aurelio, que disentimos mucho en algunas cuestiones, más bien desde lo político, porque lo tratan bien desde el punto de vista académico. En un momento habla del leviatán peronista como si fuera que lo trae a Job, creo que lo que estaba buscando. Pero lo esencial, digamos, de la planificación es primero poner un estado presente, que lo llama un estado intuitivo. Después se basa en la experiencia del partido militar junto con los conservadores y demás, pero es en proceso, ¿no? Agarran toda la experiencia de los años previos, como describió recién, no me acuerdo si fueron Orlando o Carlos, y con eso lo que hacen lo ordenan, a tal punto que en el cuarto censo escolar que se hace en el año 43, que es para fomentar la industria, lo que está como en contraposición es la visión de la UBA con la parte de Gino Germani, digamos, con la cátedra de Germani, donde habla de la clase media aspiracional, contra lo que plantea Perón en la cátedra de Defensa Nacional en La Plata, que el académico es José Figuerola, que, digamos, busca cuál es la base social para industrializar el país. Entonces, ¿cuál es el objetivo que se le da al censo, más que nada? Y en función de eso, accionan en llevar adelante los planes de desarrollo industrial. Y lo primero que hacen en el 43, se juntan con 1.240 municipios de todo el país y le dan un formulario y le preguntan cuáles son las obras que necesitan. Y en función de eso lo ordenan, con un objetivo principal, que es lograr la felicidad del pueblo, que es algo muy, muy ambiguo, si uno lo ve en estos términos, ¿no? Pero, digamos, eso era, la felicidad del pueblo se lograba con educación y dándole salud. Pero el partido militar, pues eso ya es mi opinión, se guarda para ellos el desarrollo tecnológico del petróleo y la financiación de todo el esquema. Y en el plan quinquenal... Y el siderúrgico. Claro, digamos, que no hay que correrlo del mundo, digamos, hay que pensar que en el 44 está el acuerdo de Bretton Woods, que es, en este año, digamos, en el 2020, se estaba estudiando los 70 años del plan quinquenal. ¿Está bien?
Y el semejante al plan quinquenal de ese momento del peronismo era una copia del leninista, al igual que el chino. La diferencia, ¿cuál está? Lo que dije al principio, que la dictadura que bombardeó Plaza de Mayo, junto con Aramburu, Rojas y toda esa cría, que representaban los intereses de la tierra, de los portadores de la tierra, fundamentalmente lo que les interesaba era eliminar todo lo que habíamos hecho antes. Los chinos recién cambiaron la modalidad de los planes leninistas en el sexto, que fue en el año 1980, donde el cambio fue para dedicarse a la tecnología, a investigar sobre cómo es el proceso de tecnología, no de incluir gente al trabajo. Y vuelvo, digamos, y me fui medio con lo que decía el libro, ¿no? Pero en el análisis general de lo que es la planificación tiene muchas contradicciones. Pero por un lado, fija el andamiaje legal que se le dan a este Figuerola, que era un tipo que estaba dentro de la estructura del Estado de ese momento, digamos, venía del Estado de planificador de 1930 por ahí. Después lo suma a Cereijo en la parte de Hacienda, que es el que administra la cuestión de finanzas, y para la cuestión de articular la política de la gente lo pone a un chatarrero, como a Miranda, que lo pone al frente del Banco Central y de la IAPI, ¿no? Digamos, y ahí regula. Y las prerrogativas que tiene el Estado, lo que me llamó la atención, hablo, ¿no? Digamos, Aurelio ahora da sus impresiones más claras. Digamos, los tipos se guardan para él algunas prerrogativas, ¿no? Entonces, por un lado, renovaron todos los acuerdos que habían anteriormente con el agro, sin necesidad de hacer una reforma agraria para darle los terrenos para producir. Y por otro lado, ¿qué hacen? Mirá, ¿qué hace? Contratan, compran terrenos, como por ejemplo, dice, para construir los silos acá en el puerto y guardar los cereales para cuando tengamos una mejor condición de venta. Eso fue en el 46-47, en el pleno acuerdo del Plan Marshall, donde ya Argentina estaba queriendo desarrollar la industria y Estados Unidos, después de haber hecho el acuerdo de Bretton Woods, lo que es generar el Fondo Monetario Internacional, el Plan de Comercio y el Banco Mundial, llena de dólares toda la plaza europea. Y nosotros que le vendíamos alimentos no podíamos entrar, no podíamos conseguir los recursos para capitalizarnos. Lo mismo que está haciendo Estados Unidos hoy, cuando va un secretario de Estado a Taiwán, ¿cómo es? A Taiwán es, no, el otro, ¿cómo es? A Indonesia, no sé. Taiwán. A Taiwán, bueno, que es donde se fabrican los chips, pero por una cuestión de que los tipos quieren condicionar a China en el desarrollo industrial. Todo esto colapsa cuando no se tiene en cuenta en la discusión, y me voy a algo que le va a gustar a Alejandro, a la naturaleza como parte de la economía, digamos, como parte del intercambio. Ahora, la felicidad del pueblo es algo muy amplio, y el tener, me parece a mí, una visión crítica nos permite poder tomar mejores decisiones. Y después en el segundo capítulo lo que hace, en el andamiaje del Estado, aumentan la cantidad de académicos y definen una manera de recabar datos para futuros planes. Bueno, todo eso la dictadura lo destruye. Una cosa, discúlpame, Aurelio, ¿puedo decir dos cositas? Dale, por supuesto. Lo interesante de esto, y recuperemos con las cuestiones de Arboleda, que Arboleda decía de los intereses que hay en los barrios, los intereses que hay en las intendencias, y cómo eso a veces son conflictivos entre sí. Ese sistema que se va elaborando en el peronismo es una articulación en la base social, porque te permite a vos ir, digamos, observando
y viendo cómo podés procesar esas distintas visiones que hay y que lógicamente tiene que haber y que muchas veces son contradictorias. La política justamente está para eso. Si hay algo en economía política, es eso que inventó Adam Smith. Y algo que no está Eso lo inventó Adam Smith, porque ¿quién resuelve el problema que planteó Aristóteles entre la crematística y la economía doméstica y la producción de bienes? ¿Quién lo resuelve? Adam Smith, cuando dice el interés propio resuelve el problema conjunto de la sociedad, porque en función de tu interés propio vas a producir cada vez más y mejor, porque vos querés mucho también. Él en la riqueza de las naciones lo resuelve. Bien. Aurelio. Aurelio. Sí, bien, creo que ya lo dije en una oportunidad, pero lo voy a reiterar. Bien lo decía Perón, ¿no? Que Cristo hizo resucitar a los muertos, ver a los ciegos, caminar a los inválidos, pero no se metió con la economía, ¿no? Y con respecto al tema de la planificación, yo pienso de que para llevar a cabo una adecuada planificación es importante contar con la mayor y mejor información. Y fundamentalmente con la colaboración y convicción del equipo que ejecutará el plan a definir. De otro modo, no se conseguirán los resultados esperados. Unidad de concesión para la unidad de acción. Y en base a la planificación del gobierno peronista, del Estado al que hace mención Norberto, lo que quedó demostrado es que el Estado estuvo presente. Entonces, hay un dicho acá que dice, queda entonces preguntarse sobre el impacto regional de ese emprendimiento. Estas dos dimensiones configuran un capítulo crucial del Estado argentino entre el otoño de 1944 y el invierno de 1955. La sociología histórica y la historia cultural permiten reconstruir las estructuras estatales. La posición de los responsables gubernamentales y los resultados tangibles de un masterplan que extendió y profundizó medidas y decisiones. Muchas de las cuales en realidad habían sido sancionadas durante las presidencias de Agustín P. Justo, Ricardo Ortiz y Ramón Castillo. El programa plurianual de obras públicas, los convenios colectivos de los trabajadores y la protección legal de los arrendatarios rurales se centralizaron en el Poder Ejecutivo Nacional y coadyuvaron al ascenso del Estado tuitivo militar peronista, convertido en garantía de un extenso ciclo económico expansivo. Las grandes obras de infraestructura, estimular el mejoramiento colectivo y el progreso regional, sus beneficios son a largo, profundos, intensos y a veces sorprendentes. Eso es en lo que respecta a la planificación, que bien escuché y comparto, de que
no se puede planificar para 20 años, sino que hay que ir planificando de acuerdo a las circunstancias, las situaciones, los hechos, los acontecimientos. Y una prueba palpable es lo que pasó hace 48 horas. Entonces, hoy tenemos que planificar cómo avanzamos y cómo salimos de esto. Entonces, lo que uno a veces se pregunta es, con Roberto lo discutimos, uno hoy puede escribir, puede mencionar, puede criticar, puede publicar distintas críticas al accionar ocurrido en determinados momentos. Pero la verdad, como alguien decía, es la única, la verdad es la realidad. Habría que ver en esos momentos que ocurrieron los hechos mencionados, cómo había que hacer, planificar, salir del tema, porque no nos olvidemos, Argentina era un país agroexportador y a partir de 1945 tuvimos la posibilidad de ser un país industrial. Se construyeron aviones que fueron utilizados en otras partes del mundo. Y eso demuestra la capacidad técnica de nuestra población. Con el aval, con la ayuda del Estado, mucho más. Entonces, lo que nosotros decimos, lo que nosotros discutimos, el Estado presente tendrá miles de defectos, equivocaciones, errores, pero llega a los sectores que el mercado, sus cipayos, jamás van a llegar, porque ellos están basados en eso. Y yo insisto, se habla de la Constitución Nacional. No nos olvidemos nosotros de la Constitución del 49. No nos olvidemos del artículo 40. No nos olvidemos qué es lo que establecía ese artículo. Que los recursos naturales dentro del suelo de la patria son inalienables propiedad del Estado, de todo el pueblo, no de un sector. Eso es lo que tenemos que tener presente. Yo no sé, Roberto. No, está bien. Algo que, dos cosas que me quedaron en el tintero. Una, que tiene que ver con el segundo plan quinquenal, que bueno, que se desacredita por la manipulación de información, y ahí, bueno, hay una acérrima crítica del lado de la academia. Obviamente, creo que Preich es uno de los más fundamentales en ese tema, en esa crítica. Después, bueno, el tema de la sequía y demás. Y después algo que no tiene en cuenta Rebollo ni ninguno en la planificación, que lo aprendí en un cursito que hice ahora, en un seminario que dio en la Universidad de Lanús, que lo dio la ingeniera Claudia, no me voy a olvidar, no me voy a acordar el nombre, pero bueno, es una señora de La Plata, que es ingeniera en planificación. Y ahí descubrí a un señor, que se llama Carlos Matus, que si me dan permiso en un ratito les comparto una partecita de un video, que después se los doy, dura 4 o 5 minutos, no menos, 2 o 3 minutos. Y después el grande dura 10. Que es Carlos Matus fue el ministro de Economía de Allende. Bueno, en el 98 hizo este video, que es muy interesante cuando lo que habla de planificación. Pero, digamos, lo que no se tuvo en cuenta en la planificación del plan quinquenal, de los planes quinquenales, fue la planificación que llevó adelante Evita. Digamos que fue no solo una planificación económica en abastecer a la demanda, sino una planificación afectiva en entender
los problemas que había en la sociedad para después poderlo plasmar. Y ahí articuló mucho con Ramón Carrillo, que manejaba el tema de salud. Y, digamos, sí, y el partido militar se quedó en la cuestión económica, industrial, estratégica. Pero dentro de lo que es la inclusión o de generar la felicidad del pueblo como el gran objetivo, estaba en que la gente o el pueblo se sienta parte de ese proyecto, digamos. Contra, obviamente, lo decían claro, digamos, teníamos 14 millones de personas y solo se beneficiaba el 25%. ¿Tá? Digamos, si hoy esa diferencia aún es mayor, porque solo se beneficia un 1, un 2%. Entonces se concentró cada vez más. Entonces ahí está en cómo uno genera la planificación y cómo en el 74, justo antes de morirse, Perón deja el modelo argentino para el proyecto nacional con su experiencia de los 18 años de exilio, lo que fue aprendiendo a la distancia de articular en la política. Obviamente, que distinto. Si me das permiso, Norbert, me gustaría pasar un pedacito del video. Sí, sí, Matos es un tipo reconocido, digamos, en ese tema. Tiene varias cosas, varias propuestas interesantes. A mí me parece que bueno, hacemos el coso y después hacemos el comentario. Tengo dos partecitas. Una, Dale, pasalo. Lo tiene que pasar Marcelo, ¿no? no, lo tengo yo acá. Me tenés que habilitar, Marce, para poderlo. Eso, bueno. Ya estás habilitado. Ya está. Espérame, a ver, compartir. Ninguna universidad en América Latina donde se enseña teoría de las macroorganizaciones. ¿Cómo van a modernizar el aparato público? O sea, hay un problema en la universidad que no conviene, así como los políticos están anestesiados, no conviene que la gente en la universidad solo se defienda. Tiene que hacer una reflexión crítica también. En mi concepto, la universidad está de espalda a los problemas de gobierno, desde el punto de vista teórico. Yo tengo una charla en la próxima semana en la universidad para discutir este tema. ¿Qué es esta ciencia horizontal? ¿Por qué no está en la universidad? Ahora, ¿qué ocurre? Un sistema político centrado en los problemas que genera la política genera muchos cabecillas y pocos líderes, y casi ningún estadista. Yo distinguiría cabecillas, líderes y estadistas. A ver, si lo que domina es la micropolítica y los problemas de la política, hay cabecillas. Personas que son capaces de movilizar 100, 200, 300 personas, tienen energía, trabajan, responden, son serviciales. Cabecillas. Líder es una persona que ve más allá de la curva. Cuando yo voy caminando por una calle, todos los seres normales ven hasta donde hay una curva. Pero el líder tiene la obligación de ver más allá de la curva. Y el estadista tiene la obligación de ver más allá de donde hay camino. Entonces son tres diferencias bien claras. Entonces, ¿cuál es la exigencia para que se formen líderes? Baja, porque son sistemas de baja responsabilidad. No hay cobranza de cuentas por desempeño, no hay exigencia. La gente en vez de exigir se retira de la política, se abstiene de la política, se transforma en independiente y dice yo no quiero nada con la política. ¿Verdad? Pero no advertís que reclamo, pero no acciono. Me quejo, reclamo, pero no entro a hacer política y digo yo lo voy a sustituir o yo voy a formar un partido político. ¿Está claro? Pero sino que la gente estima ese es un mundo en el cual yo no tengo cómo entrar. Me abstengo de. En mi concepto no bastan las elecciones, porque hasta el único el único mecanismo que tenemos ahora para que la gente evalúe. En primer lugar, cada vez vota menos gente. Hay países donde vota menos del 20% de la población. Entonces, lo que falta son sistemas de cobranza de cuenta por desempeño, en el sentido que si yo, político, digo, voy a construir 50.000 viviendas populares, alguien me cobre cuenta sobre eso. No, perfecto. O si yo soy ministro de salud y digo voy a hacer tal cosa, el presidente no me cobra cuenta a mí, yo no le cobre cuenta a mi director. Creo que infelizmente, en nuestros países, pero en casi todo el mundo, hay una cierta disociación entre el momento electoral y el momento de gobierno. Lo dejo ahí, después se los paso.
Es muy interesante este hombre. Sí, Y me queda una partecita al final. Le preguntan por la planificación cubana. Eso para él no es planificación. Y después le preguntan por los planes quinquenales. No, no los conozco, pero seguramente lo mismo que yo estoy planteando acá. Tiene un montón de cosas para ver, ¿no? Pero, Miren si le comparan a Macri por lo que no hizo. me gustaría me echar una frase de Matus respecto a planificación que hizo en 1973. En los países occidentales y periféricos, el acto de programar el futuro es posible, pero no esencial ni inevitable en la actividad económica del mercado. En el mundo subdesarrollado, en cambio, la planificación sí es indispensable, aunque no es esencial para el funcionamiento del sistema. Para imponerse, debe competir con el mismo mecanismo del mercado que desea alterar profundamente. Alteración que en el plano de las relaciones entre los hombres significa modificar la estructura de poder en desmedro de quienes se benefician con el juego espontáneo de las fuerzas económicas. Calculemos que esto lo dijo siendo ministro de Economía de Allende, 1973. Vos sabés sí. Carlos, vos sabés que cuando hicimos el plan trienal con Cafiero, en la provincia de Buenos Aires, discutimos mucho porque había algunos fanáticos de Carlos Matos. Discutimos mucho, digamos, acerca. Yo creo que Matus tiene una visión que para mí centra demasiado el eje sobre el Estado. Y esa es la discusión que estamos sosteniendo nosotros. Hay muchos compañeros, incluso economistas, que ven que solamente el Estado nos puede sacar de esto. Y lo único que nos puede sacar de esto es nuestro pueblo. No hay otro que nos vaya a sacar. El Estado es una herramienta. El Estado puede ser utilizado por Macri, por nosotros, por cualquiera. Porque así es el Estado burgués. Porque está diseñado para eso. Entonces, si vos lo conseguís la herramienta, pero no más que la herramienta. Después yo noto que hay que usarla. Perdóname, cuando Cristina dice la lapicera, es que hay que usar la herramienta. Claro. Por eso yo noto que en esta frase lo que está indicando es que en los países que tenemos que desarrollarnos básicamente, industrialmente y de otros puntos también, ¿no? Pero lo que está indicando es que tenés que jugar de visitante en el campo contrario, con las reglas del campo contrario, para poder quitarle beneficios a tu adversario. Y ahí está la complejidad, ¿no? Y es lo que nos ocurre a nosotros. Es más, y tenés jugadores que te patean en contra. En tu equipo tenés jugadores que te patean en contra, porque les interesa los goles del otro, porque gana con los goles del otro, porque después pasa por la taquilla, como diría Matos, por el tema centroamericano, la llama, pasa por la taquilla y cobra, ¿no? Cobra los goles en contra que nos hicieron a todos. Sí, claro. Esto es, digamos, lo tenemos muy claro hoy ya a esta altura del partido, digamos, con el tema del precio de los alimentos. Tenemos, digamos... Hay una parte que dice Previch en la crítica, que no es que tenga nada contra el chabón, en la crítica del plan del año 43, hace una comparación entre 1935 y 1943, ¿no? Donde dice el flujo neto de lo agropecuario era 2.150 millones y de lo industrial 1.300. Eso en el 35. Y en el 43, el industrial era 2.700 y el agropecuario un 2.600. Con lo cual habían equiparado. Pero dice, está mal visto eso, porque en la producción industrial
tenés metida la inflación de los precios. Y en el agropecuario todo el control de los precios con el cual está afectado. Entonces estás midiendo cosas distintas. Y en realidad me parece a mí lo que está planteando la metáfora esa que siempre decís vos, Norberto, decir, bueno, ¿para dónde pongo la manguera, no? Que vaya saliendo. Si se van para afuera los dólares, lo meto acá. Y esa es la Sí. discusión que me parece que desde la academia Hasta no ahí, se sí. percibe. Sí, hay muchas discusiones, eso, bueno, también hay discusiones técnicas al respecto que como toda discusión técnica después se termina siendo tecnocrática y como tecnocrática es, digamos, tiene un interés político. Acerca del populismo, el peronismo, etcétera, por eso también se hacen esas cuentas. Pero lo cierto es que teníamos claro que se había que industrializar. Y la dificultad era, bueno, ¿qué rol tenían que jugar los obreros en esa industrialización? Claro. Digamos, ¿no? Y el rol, si lo distribuíamos o no lo distribuíamos. Es decir, si acumulábamos en la industria y sobre la base también de un salario no muy distribuido, digamos, ¿no? Pero lo que no nos dimos cuenta y que tampoco nos estamos dando cuenta cómo arreglarlo ahora es ese conflicto que se arma con la inflación. Nos sorprende la inflación. Más allá de la cuestión derivada de la crisis del sector externo que ya aparece en el 51, porque Estados Unidos larga todas las reservas que tenía de alimentos al mercado para ayudar a la reconstrucción de Europa, para que puedan, digamos, tener la posibilidad de reconstruirse comiendo y con salarios baratos. Y a nosotros nos perjudica totalmente, digamos, y después tras eso viene la sequía con un bajón de producción, pero la sequía dura un par de años siempre. Los precios no se recuperaron. En el medio de eso nos viene una crisis del sector externo y la crisis del sector externo nos viene con el tema de la inflación. Y ya ahí se nos quemaron los papeles. Las discusiones, hay un trabajito muy lindo de un Souter, de un historiador, que toma todas las actas del Consejo Económico Social, después de la mesa chica y de las mesas grandes, pues se fueron hablando mesas distintas, y cómo se fueron resolviendo, y vos te das cuenta nebulosa, se me sale ¿se acuerdan las nubes de Úbeda? De Don Vicente. Pobre. La nebulosa que había teórica. No sabíamos ni para dónde ir, digamos, no sabíamos. Vos ves ahí los datos, etcétera. Dirigentes gremiales de la CGT diciendo: no vamos a pagarle a los industriales más precio de lo que podemos conseguir afuera. Y entonces el problema es ese. ¿Se entiende? ¿Me expreso? Digamos, también, digamos, teníamos poca... Me hiciste acordar a Dromi. Claro, No sí. manacerá en el Estado todo lo que sea estatal. Claro, exactamente. La propaganda de las sillas de la dictadura. Sí. Claro, claro. Pero lo decía uno de los secretarios generales de la CGT. ¿Pero por qué? Porque también estamos, la colonización cultural de que habla Jauretche, etcétera, estaba metida. Entonces, era complicado. Quien saldaba y tenía más claro era Perón. Entonces Perón corregía, iba corrigiendo todas esas cosas, porque llegaban con una propuesta, por ejemplo, bueno, la propuesta era
bueno, los trabajadores quieren el 40% de salario y los empresarios no quieren pagar más que el 25% o el 30% de aumento. Y Perón decía, no, vamos a darle 40 a los muchachos, saquen 40. Y dale, ¿no? Bueno, pero no solo eso, digamos. Le seguía, pero resolvía sobre la base de lo que podía en función del consenso que se estaba generando en algo que no se sabía cómo resolverlo. Pero el rol planificador que tiene Evita, ¿cuál es? Digamos, a ver, el Estado le daba todas las obras, para mí, le daba todas las obras a los monopolios de hacer, por ejemplo, los hospitales, y después lo llamaba a los chabones y decía, toma, vení, tenés que poner plata acá en la fundación, porque nosotros en la fundación Me atendemos consta, la micropolítica. me consta. Y bueno, y está bien, y eso es planificar. Tuve de vecino a uno de los, ¿se acuerdan? A uno de los presidentes de una fábrica de caramelos y golosinas que se llamaba Mumu. Ah, sí, sí. Bueno, tuve de vecino, enfrente, tenía enfrente cuando yo era chico, realmente, o medio adolescente. Un muy buen tipo, un australiano era. Muy buen tipo. Se pasaba todos los domingos cortando el pasto con la máquina, no con la máquina eléctrica, con la máquina a tracción a sangre. Había que moverla, para cortar el pasto. Sí, claro. Y a veces conversaba con él. Y él me dijo en un momento determinado, no, venía de Evita y me pedía que tenía que hacer tanto, porque si no tenía problemas. Y tenía que darle tanto de golosinas, etcétera, golosinas, digamos, ¿no? Para hacerlo. Lo cierto es también, y eso me consta, que, como siempre pasa, y ese es un problema que tenemos también, parte de la planificación, en términos de había algunos ave negra alrededor de la fundación, que hicieron mucha plata. Uno José Francisco, podríamos decir, que ahora nos enteramos de todas las relaciones que tenía don José Francisco, digamos, ¿no? ¿Por qué? Y porque la crematística funciona. Lo de Aristóteles sigue funcionando 2500 años después, digamos. Las necesidades son infinitas, los deseos son infinitos, y si eso lo consigo con guita, quiero mucha guita. Y la política debe comprender esto, digamos, ¿no? José Francisco, ¿quién es? Lópezito, el que tiene los bolsos. ¿Sabes qué? Me gustaría responderle No sé, algo perdóname, Carlos. No sé si Marisa, vos querías aportar algo, querías decir algo, porque nos falta Marisa, que trabajó también. No, qué sé yo, porque veo, es como que me parece que va por otro camino lo que yo tenía. Ah, no, pero sumá direcciones en el camino, que es bueno. Que a mí me llamó mucho la atención una teoría que digamos que pone en palabras cosas que yo pensaba, pero que yo no las tenía claras. Él habla de una teoría de diferenciación tecnológica del capital. Y, bueno, habla del capital no diferenciado, que esto es una teoría ideal, que no, y del capital diferenciado. Y entonces explica que, bueno, hay empresas que tienen la capacidad, del capital no diferenciado dice que todas las empresas tienen la misma posibilidad de generar innovación, entonces es una cosa que la innovación genera mayor beneficio, pero que como hoy le toca a una, mañana a otra, está todo bien. Y la de capital diferenciado plantea que en realidad hay empresas que ese beneficio extra que consiguen lo logran como reinvertir y generar un circuito de innovación permanente y por lo tanto de beneficios permanentes. Pero cuando habla de los circuitos de innovación también plantea el hecho de que esto también pasa con las empresas que, como están las de capital diferenciado, también están las de capital simple. Y estas son las que no logran acumular beneficios. Y terminan siendo como subsidiarias de las empresas de capital. Y entonces le transfiero
la plusvalía que logran las de capital simple termina siendo transferida a las de capital diferenciado. Esto pasa a nivel empresas y pasa a nivel corporaciones, después ya a nivel más grande. Claro, entonces, terminamos hablando de las multinacionales y entonces los países en los cuales se encuentran las filiales de las multinacionales, digamos, terminan teniendo un beneficio extra y una posibilidad extra de planificación. Mientras que los países dependientes, como tenemos una tecnología, una ciencia y una tecnología dependiente, porque incorporamos la tecnología, entonces tampoco tenemos grandes posibilidades de planificar. Esto lo plantea así un poco mejor, no tan agarrado de los pelos, pero es un poco lo que está muy bien, está muy bien. Y después desarrolla, un poco mezclando lo internacional y lo nacional, los distintos momentos de planificación, que más o menos es lo que venían hablando los compañeros, o sea, ahí sí no hay grandes diferencias. Plantea por ahí distintas etapas, pero bueno, la cuestión es la misma, o sea, y lo que plantea es que en nuestra posición de países periféricos y dependientes es como que, bueno, siempre la posibilidad de planificar se vio limitada, en algunos momentos por la influencia directa de Estados Unidos, qué sé yo, con la Alianza para el Progreso, en otros momentos un poco más indirectamente, pero por los intereses nacionales que no se podían desarrollar planificación. Y en los últimos años habla de que lo que fue la excepción fue los planes quinquenales peronistas, que sí tendían a una planificación más seria, que tomaban en cuenta las instituciones creadas anteriormente con otros gobiernos que generaban estadísticas y demás, y que en base a eso se basó, que fue los intentos más serios de planificación, ¿no? Y después en un momento habla del 2001 para acá. Y ahí me quedan algunas cosas medio a mí en el tintero. Porque él habla de que, dice, a nuestro entender, si el Estado quiere canalizar hacia la sociedad los frutos de la producción en ciencia, tecnología e innovación, no solo debe incentivar, sino crear las condiciones adecuadas para que se realice con autonomía de las empresas de capital potenciado. Debe crear instituciones capaces de planificar circuitos completos de innovación. Hay distintas etapas, de una etapa donde era un desarrollo lineal, qué sé yo. Ahora yo me pregunto, el ARSAT, por ejemplo, ¿no es un circuito completo de innovación? No. No. Porque es la creación, sí. Y tiene avances importantes, digamos, a ver, uno podría decir, hoy innovar en términos de tomar un producto final, no podés prescindir de tomar algunas cosas de otros países, de otras cosas, de otras regiones. Es muy difícil. Pensemos simplemente que los lanzamientos no fueron acá. Sí, además, yo pero el beneficio sí, ¿no? Sería, sí, pero, vas logrando beneficios. Fundamentalmente tiene un montón de elementos electrónicos, de lo cual acá prácticamente no se hace absolutamente nada. Exacto. Pero pero si avanza, aunque la materia prima sí es de acá, pero está privatizada. Sí, sí. Se avanza en este sentido. Y yo lo vi directamente esto y le digo que lo apoyé desde la dirección que tenía, o que estaba a cargo, mejor dicho, no la tenía, estaba a cargo. Es que ese proceso de aprendizaje es paso a paso, como diría algún director técnico. No vas a conseguir todo de golpe. No vas a conseguir todo de golpe. Hola. ¿Sabes lo que es? Es muy difícil que cuando llegue arriba ande el satélite. Porque en el camino de subida solamente se mueve terriblemente. Brasil tiene
un lugar, se llevó para Brasil antes, tiene un lugar donde hacen la prueba de vibración para ver si se sostiene, digamos, todo. Después te estaban haciendo algo acá también. Pruebas de ese tipo, por ejemplo. Entonces, digamos, eso requiere, fíjense, requiere qué calidad de mano de obra tenés que tener y qué control de calidad de producción, no de la mano de obra, sino el control de la calidad de lo que estás produciendo es infernal. Y tenemos, bueno, yo hice algún ejemplo al esto, porque en este proceso de innovación también tenemos un problema de mentalidad colonial. Entonces lo importado resulta, no, ¿qué vas a comprar acá si siempre sale mal? Tiene baja calidad. Compremos a los alemanes, y los chinos, y dudamos con los chinos. Cuando fue el tema, y con los chinos es otro problema también, porque nadie te le regala nada acá. Cuando les compramos los camiones, los trenes a los chinos, discutí con algunos que había que, porque después hay que mantenerlos. Claro. Y entonces, y para mantenerlos tenés que saber cómo funciona, interesarse. Entonces, que vaya uno de los nuestros a las fábricas chinas, a ver cómo es todo, cómo el proceso de mantenimiento y todo. ¿Y sabés qué nos dijeron? ¿Viste dónde cuelga la cartera Manuelita o Josecito? Para no hacer, bueno, de ahí nos dijeron. El mantenimiento lo vamos a hacer nosotros, el contrato es completo. Y entonces, bueno, entonces yo lo que les dije, bueno, está bien, si ellos quieren así, y no tenemos más remedio, porque había que arreglar el problema de los trenes, que es tema político también, quilombo. Entonces dije, bueno, compremos 2 más, desarmémoslo completamente, llevémoslo a algún lado a desarmarlo completamente, y hay gente que sabe, digamos, ustedes que muchos ingenieros que hay acá, sabe desarmándolo, etcétera, sabés cuáles son las piezas que se van a gastar menos, cuáles son las que se van a gastar más, cuáles tenés que modificar tantas horas de uso. Eso lo vas... Tecnología inversa. Podés equivocar. Ingeniería inversa. Exactamente, ingeniería inversa. Hacer ingeniería inversa. También otro lío de Ferrar para eso. Entonces tenés... No entra, ¿viste? Sí. Roberto, y ni preguntes, ni digas el mantenimiento de las vías. No, porque claro. En realidad, uno de los problemas básicos del tren, igual una línea de colectivo, vale por uno de los fundamentos del valor de la línea de colectivo es el asfalto por donde transita. Claro. O sea, si uno hace mantenimiento y no cambia la vía, los trenes los vas a hacer mierda. Exactamente. Y el problema de los trenes, la vía para el mantenimiento, son las concesiones de los trenes de carga, que no corregían la rueda, y la rueda estaba media cuadrada. Yo tenía 8 cuadras de acá, cuando pasa el tren que va a La Plata, y cada 2 o 3 cambios de vía tiembla todo ahora. Claro, exactamente. El tema de los trenes chinos y la manera que venden los chinos, yo digo por experiencia exclusivamente laboral. En la década del 90, y esto me lo planteamos, estuve en Europa trabajando con empresas italianas, fabricantes de máquinas para la industria farmacéutica. El gobierno chino compró las mejores máquinas posibles de Europa en fabricación de medicamentos de distintos tipos, comprimidora, envasadora, lo que te imagines, máquinas para hacer ampollas, todo. El Estado las compró y las llevó a China y eligió grupos de ingenieros a los cuales les hizo hacer la ingeniería inversa de cada una de esas máquinas. De todas esas máquinas fusionaron y llegaron a modelos chinos. Entonces, ¿qué hicieron? Todo lo que era para el mercado local de producción de medicamentos en China, los ingenieros se quedaban con esa empresa semipública, semiprivada, con ganancias en las ventas internas. Todo el nivel de exportación de esas cosas era para el Estado chino. ¿Bien? Ese era el negocio. Que es el que están trabajando ahora.
Yo no sé, por ahí Empezá- Vicente sabe cómo le está yendo con el tema de la negociación con la usina, con la nueva central eléctrica de generación Tucha. eléctrica con los China, con la Tucha, la Tucha 3. No sé qué querés decir con cómo le está yendo, pero sí te puedo decir que nada, que van a hacer todos los chinos, básicamente. Eso quería saber. Y Claro. yo qué sé, y sí, te lo pasa que como te están financiando, o sea, no te van a dar la plata para financiar algo y que lo hagas vos. Si te están Claro. dando, si te van a dar el dinero, bueno, lo van a hacer ellos. Lo único que se está conversando es ver si se puede hacer los elementos combustibles en Argentina. Pero creo que ni eso estaban queriendo. O sea, sería traerlos desde China para que los usen acá. Eso que dijiste vos, Carlos, de la industria farmacéutica, lo aplicaron a todos los rubros de la industria. Bueno, pues yo lo que te estoy planteando Todos lo los que rubros. Nosotros yo- comprábamos, íbamos a ver máquinas de la industria plástica y le ponían, inclusive, es más, eso fue con el convenio de muchas empresas, porque las empresas multinacionales que manejan determinados rubros a nivel global están en todo el mundo y están en China también. Entonces te venían con una chapita que decía Vickers, por ejemplo, y en hidráulica Vickers era lo top, y eran en China, o sea que eso lo han Y hecho picarescamente, por ejemplo, para hoy cualquier máquina, los PLC, los controladores lógicos programables son esenciales, y una de las primeras marcas es alemana, es Siemens. Entonces le han comprado a Siemens millones de esos equipos. Pero ¿qué hicieron los alemanes? Le modelan los modelos S7, por ejemplo, que se llaman, y después de vendérselo a China, lo dejaron de fabricar. Cosa que para meterle un agujerito en todo lo demás. Entonces, es un equipamiento que puede durar 10 años, 20 años, Sí. ¿no? Obviamente. Pero ya que están condicionando a que luego tengas que ir a Alemania a tratar de conseguir otro PLC que suplante a ese modelo. La guerra comercial es en esos términos. Está en términos de una Eso es lo que obsolescencia. explicaste vos, ¿no, Roberto? Con las radios Tonomac y en la época de Martínez de O. Claro, y los coreanos. Claro, los coreanos. Sí, hoy Una estamos en un estrategia a avance, nivel global de los capitales multinacionales. y hay un avance adicional, es decir, de los capitales, vamos a tener que empezar a calificar, de los capitales multinacionales noratlánticos, porque vamos a empezar a calificar, noratlántico incluido Japón, digamos, ¿no? Pero no China, Vietnam, y se está generando ahí Corea, y mismo Taiwán, porque una parte importante de lo que vende Taiwán se lo compra China. Claro. Cosa que no se dice mucho, digamos, más la pelea, digamos, por poder y bueno, todo bastante más complejo, me parece, ¿no? Me parece, intuyo. No conozco bien en detalle. Pero sí lo que hay en esto, digamos, también, es una obsolescencia programada. Te vamos a cambiar. Y eso viene desde... Lo aprendieron los japoneses con el sistema VHS y el sistema Betamax. Vendieron el VHS porque era menos eficiente y se quedaron con el Betamax porque era más eficiente, pero resulta que después el mercado fue como todo el VHS y hoy ya eso es una rémora que no tiene sentido. Claro. Está fuera de gozo y como muchas otras cosas que han quedado. GPS, ya quién va a comprar un GPS, digamos, Garmin. ¿Para qué te sirve? Nada te sirve para nada si tenés el teléfono. Ya Google terminó con esa historia. Hay un montón de innovaciones tecnológicas. Habla también en términos de planificación, de cómo la planificación tiene que ser una planificación con este tipo de flexibilidad. Es decir, tenés varias contradicciones al mismo tiempo que planificar y que tenés que resolver. Claro. Desde una visión política, ¿no? Y que es la visión política, es la visión de poder que construye toda la sociedad. Ese es el tema. ¿Sienten un ladrido? El perro que está afuera y quiere entrar.
Bueno, va a esperar un rato. Aunque, Capaz que sabe más de economía que nosotros. Sabe comer bien. Bueno, no sé. Una cosa, también el tema de la innovación que ustedes estaban diciendo digamos, más que la innovación, sería los avances que hay científicos, tecnológicos y aplicación de esos nuevos avances científicos. Y lo que decía Marisa de esa capital que se concentra en esa, y el otro que no puede concentrarse porque queda de alguna manera relegado a las innovaciones. Los economistas clásicos pensaban, porque lo que tendría que pasar es que con cada innovación que generalmente aumenta la productividad, es decir, aumenta la cantidad de productos que hay por trabajador y por población, per cápita, si queríamos, lo que tiene que pasar, si pasa eso, es que tiene que bajar el precio de la cosa. Y el precio no baja. Y ese es el fundamento de la acumulación diferencial. No todos acumulan del mismo ritmo, algunos acumulan más que otros. Si no, fíjense en Arcor, lo que es Arcor hoy, ¿no? Bueno, ¿no? Y fue también producto de incorporar innovaciones, en innovaciones en la producción de alimentos. Incorporó muchísimas innovaciones en la producción de alimentos. Y lo otro que quería comentarles también es esto de... Bueno, se me pasó. Norberto, ¿y vos cómo pondrías ahora todas esas medidas de formación, del conocimiento, de quitarle todas las trabas, impuestos? Parecería que el eje ahora vamos a lograr todo con el conocimiento, las medidas del gobierno nuestro actual, que por ahí son muy pequeñitas en realidad a toda esta tecnología del mundo, ¿no? Mirá, digamos, es para hablarlo largo y tendido, digamos, porque tiene muchas vertientes. Y sobre todo lo que hay que lograr es tratar... Acá lo que tenés que lograr es un proceso político que conforme, digamos, un sistema y que enhebre un sistema en este sentido. Hay algunas puntas para hacerlo. De hecho, digamos, tenemos resultados muy buenos en muchos campos, digamos, ¿no? Desde el campo del tema atómico, el tema de desarrollos científicos también relativos a eso, algunas cuestiones electrónicas también. Y hay apropiaciones, digamos, de innovaciones, por ejemplo, digamos, en tema Mercado Libre, Globan, etcétera, etcétera. Hubo apropiaciones que hoy está siempre en discusión porque todas esas apropiaciones se hicieron sobre la base de una educación y sobre la base de un aporte del Estado muy fuerte. Y no hay una reciprocidad en ese sentido. En alguna oportunidad, entre tantas cosas que pasé yo, digamos, estuve en el CONICET, administrando un poco el CONICET cuando estaba Juan Carlos del Bello. Y hubo un descubrimiento en la Fundación Campomar de un tipo que descubre digamos, una secuencia de un ADN, digamos que para descubrirla tenías que tirar, que era probabilístico, y tenías que tirar como 1.000.000 de tiros para descubrir la secuencia, ¿no? Y este tipo la consigue al segundo tiro. ¿Viste? Tuvo suerte, porque es probabilístico. Tuvo suerte. Vos me podrás corregir, Carlos, porque no digamos, yo lo cuento como me lo contaron, por ahí digo bacano, digamos, ¿no? Entonces, bueno,
era un tema importante para la fabricación también de remedios, no sé por qué enfermedad, etcétera, etcétera. Y el tipo estaba enloquecido, porque quería patentarlo para él, porque iba a ganar mucha guita. Y con Juan Carlos nos pusimos serios, no, esto se comparte. Y hubo toda una discusión con la Fundación Campomar, bastante difícil, era época de Don Méndez, y estas cosas estaban ligadas fundamentalmente con el sector privado. Y fue todo un lío. Entonces ahí también tenés, como ves, Anay, tenés que articular una planificación que comprenda estos conflictos, porque están en la base de nuestra sociedad, de una sociedad que viene con esta historia. Esa es digamos, el salto cualitativo que tenemos que dar en términos políticos de cómo es, qué tenemos que hacer. No es que la planificación sea una mala palabra, sino que tenemos que utilizar la planificación en ese sentido, me parece, ¿no? Sí, Carlos. En eso que planteas, yo en biotecnología, en el laboratorio BioSIU que trabajaba, hubo personas que encontraron un determinado desarrollo de algo, no este nivel de importancia. Y se planteó el conflicto del, no te digo la propiedad intelectual y todo demás, sino de por lo menos obtener regalías, ¿no? Claro. Respecto a algún descubrimiento, alguna manera de hacer las cosas, y bueno, hubo un conflicto laboral muy grande, en las cuales estos 3 científicos se terminaron yendo al laboratorio, claro, y se fueron con esa cosita de conocimiento a otro laboratorio que es Pablo Casará, y de ahí Pablo Casará desarrolló todo su departamento de biotecnología, y ahí quedó en conflicto. Estas cosas que decís vos, de que todavía no están claras, no están definidas, es muy cierto, ¿no? Y hay que trabajar sobre todos esos conflictos, pero no tenemos, como en eso tiene la razón Matos, no tenemos preparación para eso. Es más, estamos preparando a los economistas tecnocráticamente para ser bicicleteros. Yo lo digo claramente. No para administrar el Estado, no para administrar una sociedad. ¿No? Todos quieren, no, en todos los lugares, si no sabes econometría, no sabes economía. Ah, la mierda. ¿No? Y econometría, nada, no se sabe economía de econometría. Ah, pero tenés que saber econometría. Y entonces todas las carreras ahora tienen econometría 1, econometría 2. Ya se transformaron en lugar de, claro, ninguna materia de teoría política, ninguna materia de problemas filosóficos, ninguna materia de sociología, ninguna materia de profundizar en la historia. Vos estás hablando de todas las universidades en general, no de las privadas. De todas en general. De todas en general, incluidas las privadas. Incluidas las privadas. En algunas, por ejemplo, bueno, la pontificia todavía tiene algo, porque como discute religión, etcétera, algo de la cuestión filosófica del ser humano pasa, y sobre todo con, digamos, con quien estaba, que ahora es obispo de acá en La Plata, que es un tipo muy cercano a Francisco, qué sé yo, entonces, más o menos. Pero, digamos, se ha limpiado y hay micro 1, micro 2, macro 1, macro 2, todo, fórmula, matemática, y se supone que eso? No. Hay que saber contar, sí, hay que saber hacer algunos números, sí, hay que saber estadística, sí, pero antes hay que saber otras cosas. En el tema de las universidades se sigue trabajando con los designios del Banco Mundial que vienen de la época de los 90. Sí, y más con una formación, yo te diga, más colonial todavía, o de colonialidad, como dirían los muchachos ahora, que tiene que ver con la estructuración que arman la copia que armamos de las universidades que se estructuran para eso. Harvard, la de Nueva York, la del Estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva CUNY, todas, la de California, todas tienden a eso, digamos, inclusive hay, digamos,
A Billy Gates tuvieron que llamarlo y decirle, che, podemos poner un aula, algunas cosas, poner una guita después de todo lo que ganaste, usando, hicieron un juicio, no lo pudieron ganar, usando la computadora de La premisa de los que luchamos muchísimo en la década de los 90 por la no implementación de todo el desastre que se hizo en el área educativa, la premisa era, el mercado pide profesionales jóvenes, y esa premisa se sigue manteniendo hoy en día todavía. Claro. Entonces hay que quitarle contenido a todas las carreras, que fue lo que se hizo, que es lo que está diciendo vos. Sí. Y eso se sigue manteniendo hoy en día, ¿eh? Sí, sí. No sí, paró claro. nunca. Así que, bueno, ahí estamos tratando con Ale de ponerles algunas picas. Sí, Carlos, dale, perdón. Carlos, No, una cuestión sobre Bernabel. planificación. Sobre planificación. Hace 2 días, en esa presentación de la alianza YPF-Petronas, ¿no? Sí. Pablo González, el presidente de YPF, dijo que en este nivel de consumo que tenemos en Argentina hay gas ahí abajo por 178 años, ¿no? Y después, bueno, siguieron hablando y que Petronas se compromete a hacer un gasoducto y un puerto siguiendo esa misma línea, ¿no? Para exportar. Yo escuché 178 años y, bueno, lo primero que pensé es, qué bueno, ¿no? Porque ya vamos a haber pagado la deuda a 100 años, ¿no? Y por otro lado, eso que a veces hablamos sobre la cuestión ecológica, ¿no? De decir, qué mala suerte que tenemos, ¿no? Ahí abajo lo veremos, ¿no? O sea, veremos usufructuaremos ese gas. Carlos, sí. contá, porque en el programa de Voces del Pensamiento, Carlos y Marcelo entrevistaron a 2 antropólogas argentinas. Escúchenlo el programa porque es excelente. ¿Cuántos sismos hubo desde que se está explotando Vaca Muerta? 60. En Argentina, ¿eh? Ahora. En esa provincia, sí, ahí en 60 Neuquén. sismos. Sí, Y es sí, zona sí. de sacrificio. Eso, zona de sacrificio, que es algo que se está usando, este término, zona de sacrificio, ¿no? Por eso, cuando yo le preguntaba a Orlando, y no quiero, ya es muy tarde, ¿no? Sí, yo voy a tener que dejarlos en Pero se habla como que el barco es infinito, y el barco no es infinito. No, por eso lo de Aristóteles leí. Porque la idea de infinito viene la idea de la acumulación de crematística por los deseos del ser humano para cumplir todos sus deseos. Eso es lo infinito. Me hace acordar al tren de Es Nicanor bueno Parra. leer la vuelta, es bueno leer esa cuestión de Aristóteles. Es un par de párrafos que da una vuelta de tuerca, inclusive sobre nuestra existencia en la Tierra. En definitiva, es lo que dice nuestro amigo Spinoza, experimentamos la eternidad. Y no somos eternos. Nicanor Parra tiene una imagen de un tren tan grande, ¿no? Donde entran todos, que va desde un punto hasta el otro donde tiene que llegar, y no se mueve. Es imposible que se mueva. Claro. Barco, ¿no? También tiene entramos todos, ¿no? Entramos todos, pero no se mueve porque es tan grande que sale de acá y ya llegó, ¿no? Pero entonces, lo más terrible, tanto Alejandro como Carlos, es que sobra gente. No, porque si tenemos un problema de población. Tenemos un problema de hay población. que, Sí. Claro. aunque nos dé miedo, a veces hay que mirarlo al monstruo a los ojos, porque te das cuenta del lugar donde estás. Pero la es cierto. La Organización Mundial, que depende de la ONU, dijo que somos 8.000 millones de personas y que en 300 años va a haber natalidad cero. Sí. Salió hace este año, salió, ¿eh? Yo no lo digo yo. Los chinos lo vieron hace 30 años. Yo siento de que todo lo que tenemos guardado bajo tierra, o no, porque el litio está ahí nomás,
nada de eso va a ser explotado o para nuestro beneficio. Argentina va a ser el proveedor del mundo, pero las ganancias se las va a llevar otro. Hay que Esperemos pagar la que no. deuda. La Es lo que deuda, dice este gobierno. Este la gobierno deuda dice que hay que más. sacar el litio para pagar la deuda. Eso Bueno, es lo que- los voy a... para mí no puedo seguir, discúlpenme. Bueno,